Los objetivos de esta clase es conocer la definición y las clasificaciones que se manejan en la literatura, repasar la fisiopatología para reconocer los signos y síntomas que se encuentran dentro del cuadro clínico, y una vez esto, identificar las diversas complicaciones que puede llevar al paciente. Y bueno, el ancho de esta clase es utilizar y comparar los diferentes tratamientos empleados. El contenido de la clase, vamos a hablar primero de la introducción, definición, los antecedentes históricos que se han mencionado, las diferentes clasificaciones, un poco de la fisiopatología, el cuadro clínico, el tratamiento, los estudios comparativos respecto al tratamiento, hablando del pronóstico y las conclusiones finales. Bueno, la hipoglucemia es una de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus, en los cuales se menciona que dentro de los pacientes adultos hospitalizados van a presentar aproximadamente un 20 a 30% del ancho de estos pacientes. Y menciona también la literatura que los pacientes que reciban insulina en su vida van a experimentar al menos un episodio de hipoglucemia, eso es aproximadamente un 90%. Definiciones hay bastantes, todas ellas remarcan que la hipoglucemia es la disminución de la glucosa sérica en la sangre. Pero sin embargo, vamos a ir desmenuzando poco a poco cada una de ellas, ya que sus puntos de corte son, si bien son muy pequeños, pues cada una menciona algo diferente. Entonces, esta primera definición menciona que es una condición clínica que se va a caracterizar por las concentraciones bajas de la glucosa en la sangre. Aquí esta literatura menciona que el punto de corte son 70 miligramos por decilitro. Respecto a esta que menciona que es un síndrome clínico de diversas causas en las cuales la concentración la concentración baja de la glucosa va a dar lugar a signos y síntomas que se suelen resolver una vez que se eleva la concentración de glucosa plasmática. Respecto a la guía británica sobre la sociedad de diabetes, la definición es simple, menciona que es el nivel de la glucosa en sangre inferior a lo normal. Ellos toman su punto de corte normal como menos de 72 miligramos por decilitro, que viene equivaliendo a 4 milimoles por litro. También menciona en su definición dos formas de clasificarla, que es leve si es un episodio de que el paciente puede autotratarse, y grave si es que requiere la ayuda de un tercero para disminuir o revertir este cuadro. Menciona también la definición de la guía británica que todo paciente hospitalizado diabético que tenga una glucosa inferior a 72 debe ser tratado. Respecto a la Sociedad Canadiense de Diabetes, menciona que estos pacientes van a presentar una clínica de hipoglucemia, que son síntomas autonómicos, síntomas neuroglucopénicos, y viendo que la glucosa debe estar menos de 72 miligramos, y menciona también que los síntomas se van a resolver una vez que se administra la glucosa por cualquier vía. Dentro de los antecedentes históricos, un poco de lo que menciona la literatura, es prácticamente lo que se ha ido mencionando en los diversos pergaminos, posteriormente artículos, en los que se fue evidenciando ciertas características de alguna enfermedad que ahora la conocemos como diabetes mellitus. Mencionaba que más o menos aproximadamente a 1500 años antes de Cristo hubo un papiro en el cual se explicaba que había una enfermedad que se caracterizaba por poliuria. Es todo lo que se comentó en ese momento, y posteriormente la medicina hindú menciona que una enfermedad igual que era muy exacta respecto a que mencionaba que la orina era pegajosa, con un olor dulce, y lo que llamaron como orina de miel. Posteriormente, en el año 2 después de Cristo, Arturo en Capadocia menciona que hay una enfermedad en la cual los enfermos nunca dejan de orinar. Esto evoluciona, y en la Edad Media se menciona ya como tal el término de diabetes, en los cuales sí se comprobaba que la orina, en este caso de los pacientes, tenían un olor dulce, y que los pacientes se encontraban con
bueno, que los pacientes se complicaban de cierta manera respecto a el aumento de la glucosa. Posteriormente, a finales de la Edad Media, se usa por primera vez el término de la hipoglucemia, que se caracterizaba por síntomas de somnolencia, síntomas de exacto respecto a la incidencia y prevalencia de la hipoglucemia en nuestra población de México, ya que se ha subestimado mucho esta etiología y muchas de las veces esta es una complicación que puede ser tratada en casa, por lo tanto la subestimación es muy grande y no tenemos ningún número certero, simplemente son aproximaciones. Como les he mencionado, de las complicaciones agudas, el 20 a 30% de los pacientes van a ser hospitalizados. O sea, estamos teniendo un sesgo de aproximadamente un 70%. Menciona la OMS que aproximadamente hay 180 millones de personas hasta el 2015 y que se podría llegar hasta más de los 200 millones en el 2030. Y bueno, algo que ya me he mencionado, alrededor del 90% de los pacientes que que reciben insulina, algo menos una vez en su vida van a presentar hipoglucemia. Esto va a depender también si estamos hablando de un paciente que sea diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, ya que en sí los primeros meses o semanas que el paciente está teniendo un tratamiento con insulina es cuando mayor tasa de hipoglucemia va a presentar. También se menciona que, como estaba mencionando, perdón, una vez que se va iniciando el tratamiento con de insulina, el paciente va a presentar incluso hasta una vez por semana un episodio de hipoglucemia y hasta una vez de una hipoglucemia grave al año. Aproximadamente hay un estudio que menciona que va a haber hasta 2 a 4% de muertes de población de hipoglucemia. Esto es más, como les había mencionado, es más alto en riesgo con pacientes de diabetes mellitus tipo 2 que han recibido por más de 10 años insulina. También respecto a las mujeres embarazadas, se menciona que el periodo en el cual presentan mayor riesgo de padecer hipoglucemia es en el primer trimestre, porque el embarazo en sí se va a asociar a una supresión de las respuestas contrarreguladoras de la glucosa. Los ancianos también van a presentar mayor riesgo de padecer hipoglucemia, una por mal uso, por olvido del tratamiento o porque van disminuyendo el aporte energético y por lo tanto hay mayor riesgo de padecer hipoglucemia. Como tal, hipoglucemia es la emergencia ambulatoria endocrinológica con más frecuencia de atención hospitalaria. Las causas de la hipoglucemia las dividí en tres. Son causas médicas, causas de estilo de vida y las causas intrahospitalarias. Respecto a las causas médicas, vamos a ver que es una infinidad de causantes en las cuales pues principalmente van a ser asociadas a enfermedades del hígado. En este caso, los pacientes con enfermedad hepática son los que mayor tienen riesgo de padecerlo. Pacientes que puedan cursar con infecciones o con sepsis. Respecto a la insuficiencia endocrina, pues pacientes que tengan alteraciones respecto a la producción de la cortisol, hormona del crecimiento. Uno de los causantes más comunes respecto a la parte médica es la presencia de insulinoma. Si bien no es tan común encontrarlo en nuestra población, es una de las principales causas respecto a condiciones médicas que van a condicionar una disminución en el aporte de glucosa. Posteriormente a esto, también se menciona, como les había, bueno, regreso un poquito de más, el estilo de vida. Una vez que el paciente empieza a tener un tratamiento con insulina,
se acompaña también de un tratamiento en el estilo de vida, pero cuando el paciente hace un cambio respecto al aumento en el ejercicio, por así llamarlo, en el aumento en el periodo entre una comida y la otra, o en la disminución en el aporte energético, esto también nos va a provocar unos episodios de hipoglucemia. Y las intrahospitalarias, que son pues los que podemos ver prácticamente y las que podríamos también ser causantes nosotros, son las que les voy a mencionar actualmente. Bueno, un paciente que lleva urgencias de primera instancia, tenemos la costumbre de dejarlos en ayuno porque no sabemos si el paciente se va a beneficiar en ese momento o no. Si bien sí hay ciertos pacientes que sí se pueden beneficiar de ayuno en las primeras horas, tenemos que ser más directos respecto a esta entidad. Por ejemplo, en la mayoría de los hospitales sucede que la última colación aproximadamente es a las 8 de la noche y en toda la noche el paciente ya no tuvo ningún consumo de esto y en estos periodos de hasta 10 horas, 12 horas, el paciente puede cursar con una hipoglucemia, la de hipoglucemia nocturna. Otra de los más comunes es el error en la prescripción. Menciona la literatura que aunque son cosas bastante simples, es muy común que suceda al momento de que nosotros pongamos insulina, por ejemplo, 20 unidades, el paciente se puede confundir con la U de unidades internacionales y pueda el paciente aplicarse hasta 200. Son errores que parecen muy burdos, pero suceden con mucha frecuencia. El otro es el malentendido en la dosis, como les había mencionado, e incluso, por ejemplo, en la prescripción del nombre de la insulina, por ejemplo, de la NPH, la MITS-25, el paciente se podría confundir y aplicarse 25 unidades, siendo que no sea la dosis predicha o la dosis prescrita. Y esos pequeños malentendidos son los que puedan causar respecto a la parte médica a ser una causante de hipoglucemia. Y como les he mencionado, el aumento del ejercicio es uno de los cuando indicamos, por ejemplo, al paciente que tenga mayor actividad física, podría condicionar, si no tenía un ritmo, un estilo de vida con ese ritmo, pues va a ocasionar que disminuya el aporte energético y aumentan los requerimientos, por lo tanto la glucosa va a disminuir y ser uno de los causantes. Y si bien uno de los, respecto a la entidad médica o hospitalaria, es el uso de las sulfonilureas, que son fármacos insulinosecretores que van a actuar en los receptores específicos de la célula pancreática. En eso conocemos de los de la primera generación y la segunda generación. El más conocido es la glibenclamida, que si bien la dosis diaria puede ser hasta 8 miligramos, 2 pastillas, la duración de esta puede ser hasta 24 horas como su pico máximo, pero puede extenderse hasta unas 36 o hasta 48 horas. Ya sea que el paciente se pueda confundir con la dosis o la dosis sea mal prescrita, hay algunos pacientes que llegan a consumir de más por cuestiones ajenas a, no sé, intento suicida, malentendido de las recetas, y esto va a provocar que aumente su mecanismo de acción y disminuya la glucosa, pero eso va a ser de forma sostenida hasta 24, 48 horas. Por lo tanto, estos pacientes, una vez evidenciados, tenemos que regular su monitoración de forma continua. Respecto a las clasificaciones, hay muchas clasificaciones, pero prácticamente viene siendo lo mismo. La clasificación de LADA menciona que hay 3 niveles. El primer nivel es cuando hay una glucosa menor a 70, pero va a estar mayor a 54. El nivel 2 es una glucosa disminuida de 54 miligramos de decilitro. Y el nivel 3 puede ser cualquiera de estas concentraciones séricas, pero va a haber un evento severo en el cual el paciente va a tener un estado neurológico con un estado físico que va a requerir la asistencia de un tercero para revertir estos síntomas. Todos los pacientes son diferentes y no porque el paciente tenga 60 de glucosa lo vamos a tratar como un paciente en un estado leve. Si bien si tenemos síntomas severos, el paciente se va a considerar como una
hipoglucemia severa. Otra de las clasificaciones que menciona este artículo es que la hipoglucemia severa va a ser un requerente de la ayuda de otra persona. Las concentraciones de glucosa pueden no estar disponibles y únicamente al ver la sintomatología del paciente va a tener la recuperación a la corrección de la glucosa. La hipoglucemia sintomática documentada es, como lo he mencionado, va a haber síntomas y va a haber la presencia de la glucosa disminuida. La sintomática puede ver que el paciente no tenga síntomas típicos, pero podemos observarlo en una glucosa disminuida. Esto es muy común encontrarlo en pacientes hospitalizados. Si nosotros vemos un paciente diabético, le indicamos en cierto horario la toma de la glucosa capilar y sin que el paciente presente síntomas, ya que pueda ser un paciente de repetición, de cuadros repetitivos, el paciente va a ir disminuyendo el umbral de síntomas y una vez encontrado por la indicación de nosotros, vamos a encontrar una glucosa disminuida sin presentar síntomas y eso se va a considerar como una hipoglucemia sintomática. Otra de las clasificaciones que mencioné es la probable hipoglucemia sintomática, que son síntomas típicos, no se va a acompañar de una determinación de glucosa y la glucosa posiblemente sea mayor a 70 miligramos por decilitros. Como lo había mencionado, los pacientes que tengan cuadros repetitivos de hipoglucemia van disminuyendo su umbral de síntomas y poco a poco los síntomas se van a hacer más inespecíficos y aquí es cuando podemos encontrar a ese tipo de pacientes. Otra de las clasificaciones que va a mencionar que la pseudohipoglucemia es un reporte de síntomas típicos, pero la glucosa va a ser mayor a 70. Eso podemos encontrar en pacientes que no son diabéticos y que pudieran tener un ayuno prolongado por alguna razón. En este caso también eso se puede encontrar más en pacientes, por ejemplo, el ejemplo más claro es el paciente con síndrome de abstinencia etílica, que se encuentra con síntomas presentes todavía, sin embargo, el ayuno que se prescribe podría ser condicionante de esta pseudohipoglucemia. Respecto a la fisiopatología, pues el umbral o la causante principal es ante la disminución de las concentraciones de glucosa. Esto va a provocar una serie de respuestas de manera escalonada. Lo primero es el primer mecanismo contrarregulador, que menciona que va a haber una concentración sérica disminuida, en este caso 80-85. Ante esta aparición de glucosa es cuando empieza a activarse este primer mecanismo contrarregulador. ¿Y qué sucede en este caso? Va a haber una disminución en la secreción de insulina, y esto va a ser presente en las células B del páncreas. Esto que va a provocar aumento en la producción de la glucosa y posteriormente va a haber una disminución en el consumo de la glucosa por los tejidos, tratando de producir un poco más de glucosa y la poca glucosa que estamos produciendo la podamos ahorrar. Eso es como el primer mecanismo compensatorio. Y bueno, actúa principalmente respecto en el hígado, provocando la glucogénesis, provocando que se produzca más glucosa y ahorrando más su gasto. El segundo mecanismo contrarregulador, ese va a provocarse aproximadamente de 60 a 65 miligramos por decilitro y se va a deber principalmente al aumento de la secreción de glucagón, pero esto va a ser en las células alfa del páncreas. ¿Y esto que va a provocar? Que se aumente la producción de la glucosa hepática y esto dado a la glucogenólisis. Entonces la glucogenólisis lo que va a provocar es que el hepatocito a nivel de la mitocondria provoque aumento de la glucosa. Sin embargo, se mencionaba que este mecanismo ya es con mayor gasto, ya que menciona que se gastan aproximadamente 8 moléculas de ATP y se generan 2, por lo tanto es un gasto negativo para la mitocondria, con el fin de tratar de compensar ese consumo de la glucosa. El tercer mecanismo sucede casi de la par del segundo, en el cual va a haber un aumento de la secreción de la epinefrina y va a haber una respuesta en la respuesta simpático-adrenal. Esto va a provocar también el aumento del cortisol, que de forma indirecta
va a actuar sobre la vía de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis. Entonces, esto va a provocar un estresor a nivel del hipotálamo, va a provocar a la pituitaria el aumento de la producción de la glucosa respecto a estas dos vías que les he mencionado, glucogenólisis y gluconeogénesis. Y bueno, aquí en este tercer mecanismo contrarregulador es cuando vamos a observar estos síntomas neurogénicos o neuroglucopénicos, que aproximadamente se va a entrar entre 50 y 55 miligramos por decilitro, y que va a ser la defensa conductual a esta entidad. Como parte del resumen, para verlo bien plasmado en una gráfica como esta, del lado izquierdo pongo una tabla en la cual menciona las concentraciones séricas de la glucosa, y del lado derecho lo que sucede ante esa respuesta de la disminución. Como ya he mencionado, aproximadamente ocurre del 75 al 80 cuando ocurre el primer mecanismo de contrarregulación, en la cual va a haber una supresión de la secreción endógena de la insulina pancreática, que esto va a provocar una respuesta hormonal. Posteriormente, la producción de norepinefrina y acetilcolina. Bajando más el umbral de la glucosa va a provocar que haya, va a haber ya la presencia de los síntomas neuroglucopénicos, que va a haber debilidad, letargia, confusión, y aquí van a haber también los signos de temblor, ansiedad, palpitaciones. Una vez, si bien esos mecanismos fracasan y el paciente continúa con la disminución de la glucosa, podemos encontrar hasta, por ejemplo, 30 miligramos por decilitro presencia de coma y convulsiones. Es lo que marca la literatura. Sin embargo, bueno, en la práctica que hemos tenido, hemos encontrado incluso pacientes que hayan tenido 20 de glucosa, 15 de glucosa y no hayan presentado estos síntomas como más graves respecto a la hipoglucemia. Una parte de qué es lo que sucede o qué es lo que ocurre respecto a los niveles de la glucosa, por ejemplo, consumo cerebral de oxígeno. Menciona la literatura que puede ocurrir de hasta 25 a un 50% de lo que ocurre, lo que el cerebro requiere de glucosa. Por lo tanto, aquí viene la clave de la cual, como el cerebro funciona por toda la glucosa, o sea, aproximadamente un 25-50%, los síntomas principales vienen siendo síntomas neurológicos. También se menciona que dentro de los mecanismos cerebrales contra la hipoglucemia, un ensayo mencionaba que se ha visto que tenemos dos tipos de neurotransmisores, que es el GLUT3 y GLUT1, los cuales ante una presencia de hipoglucemia y sean datos repetitivos de hipoglucemia, el paciente va a empezar a producir de forma tardía la producción de capilares sanguíneos, nuevos capilares sanguíneos, para que se pueda aumentar la producción de glucosa y disminuir, aumentar, por ejemplo, las funciones cerebrales para que no sea tan fácil posteriormente el daño que se provoca al consumo perjudicial de la glucosa. Y bueno, las zonas que más afectan o que mayor consumo de glucosa es la corteza, el cuerpo estriado y el hipocampo, que son los principales que van a producir los síntomas. Entonces, eso va a provocar un aumento del flujo sanguíneo cerebral, que va a usar uso de sustratos alternativos y que no va a producir una recuperación. Por lo tanto, va a haber un daño neuronal que se va a situar principalmente en las caspasas por un aumento del calcio sérico. Eso va a provocar, como he mencionado, aumento del flujo sanguíneo cerebral y afectará principalmente a la bomba de transporte del calcio. Por lo tanto, es aquí cuando sucede la disminución de la glucosa y empiezan los síntomas neuroglucopénicos. Respecto al cuadro clínico, si bien los síntomas son muy diversos, lo vamos a dividir en dos partes: los autonómicos y los neuroglucopénicos. Los autonómicos van a ser generados por la activación del sistema simpático adrenal, aproximadamente
de 60 miligramos hacia arriba. Y los neuroglucopénicos va a ser el resultado de la privación cerebral de glucosa. Si bien la literatura menciona que empiezan a aparecer aproximadamente al 55 miligramos por decilitro de glucosa sérica, no es algo que sea estricto, porque los pacientes pueden presentar estos síntomas sin tener una concentración tan baja, pero si nos vamos a la parte de la fisiopatología, pues ahí tiene un poco de respuesta a esto. Esta escala menciona, es escala de Edimburgo de hipoglucemia, la cual lo divide en tres, a los autonómicos, neuroglucopénicos y el malestar general, que se hizo en 1993 el primer reporte, en los cuales se menciona que los pacientes van a cursar con diaforesis, palpitaciones, temblor o hambre, que son síntomas leves. Los neuroglucopénicos son los síntomas como confusión, somnolencia, el paciente va a estar incoordinado, va a haber dificultad para hablar y un comportamiento extraño. Si hacemos una comparación, son síntomas un poco más severos que los autonómicos. Y bueno, los síntomas de malestar general pues va a provocar cefalea y náuseas, son síntomas bastante inespecíficos. La literatura menciona también fases neurológicas de la hipoglucemia, en los cuales van a ir desde el más leve hasta el más grave. Son 5 fases. La primera es la cortical, que son síntomas inespecíficos, pero son somnolencia, sudoración, hipotonía y temblor, seguida de la diencefálica subcortical, en la cual el paciente puede presentar lipotomía, espasmos o inquietud. La mesencefálica, en las cuales se puede ver espasmos tónicos, desviación ocular y Babinski positivo. Posteriormente, la premencefálica va a haber espasmos musculares extensores, y la miencefálica, pues el paciente ya puede cursar con un coma, respiración superficial, ausencia de reflejos o atonía. Es importante recalcar que esto va a depender del tiempo de evolución en el paciente. Si al paciente le va bien, es un paciente que le da la hipoglucemia en un turno en el cual el paciente se encuentra despierto, ya que, por ejemplo, el paciente se aplica la insulina en la mañana, no come adecuadamente o se equivoca de la dosis de la insulina. Durante el efecto de la insulina, el paciente va a empezar a presentar los primeros síntomas, que el paciente, si es de un cuadro repetitivo, ya los empieza a identificar. Sin embargo, si esto sucede en la noche, el paciente empieza su sueño fisiológico y por mal uso de la insulina, por el poco aporte de energético o por el uso de las sulfonilureas, aparte de que el paciente va a iniciar su sueño fisiológico, pues el paciente de una forma va a empezar la disminución de la hipoglucemia. Y aquí ya sería, es cuando los pacientes normalmente llegan por la mañana, en los cuales el paciente no se despierta a la hora habitual y es auxiliado por un familiar, y pues, por ejemplo, le podrían tomar la glucosa y podríamos tener una concentración mínima. Entonces, en este caso, los pacientes, cuando nos llegan en la mañana, normalmente tienen un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque tienen una hipoglucemia y ya más retardada o más prolongada, perdón. Ese sería el término correcto. Tendría una hipoglucemia prolongada, y mientras más prolongación haya de la exposición a la hipoglucemia, pues peor pronóstico tiene. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la hipoglucemia? El diagnóstico es bastante simple. Principalmente se va a dar por la clínica que les he estado mencionando. Esto aunado a los niveles de glucosa disminuidos, ya sea glucosa capilar mediante una gasometría o concentraciones séricas, y la famosa triada de Whipple. La triada de Whipple es la que se menciona que son síntomas compatibles con la hipoglucemia, verificación o confirmación de la glucosa menor a 50, y que el paciente revierta sus síntomas una vez que se aplica la glucosa, ya sea vía oral o vía intravenosa. La mayoría de los pacientes presentan esta triada, y cuando no lo presentan, pues ya sería, normalmente son pacientes que tengan una hipoglucemia prolongada. ¿Cómo vamos a tratar esos tipos de pacientes? Lo podemos dividir en los objetivos. Los objetivos es aumentar la glucosa de 6 a 10 milimoles, que es aproximadamente tener al paciente entre 108 o 180 miligramos por decilitro, una vez realizado el tratamiento. Y otro de los objetivos es, para evitar la hipoglucemia, es
tratar toda glucosa verificada de 4 milimoles o 72 miligramos por decilitro en pacientes hospitalizados. Como les había mencionado, muchas de las indicaciones que nosotros ponemos es glucosa capilar por turno, cada 6 horas, y avisar si se encuentra menor a 80, menor a 70. Una vez que el paciente se encuentra con 72, no nos vamos a esperar a que el paciente se encuentre en hipoglucemia y de ahí podemos empezar a tratarlo. Entonces, para darnos igual un nuevo corte para los pacientes con diabetes, vamos a considerar 4 milimoles, o sea, 72 miligramos por decilitro para considerar hipoglucemia, y los pacientes sanos de 3.5 a 7, que viene siendo aproximadamente 65 a 70. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Como les había mencionado, los pacientes con hipoglucemia normalmente ya son pacientes con cuadros repetitivos. Por lo tanto, los pacientes ya tienen determinados o identificados qué síntomas se presentan ante una hipoglucemia. Y normalmente nosotros tenemos que educar a los pacientes para la observación de estos síntomas. Entonces, cuando el paciente empieza a sentir los síntomas de la hipoglucemia y se pueda confirmar mediante una glucosa capilar qué es lo que hay que hacer, ya sea que el paciente esté hospitalizado o esté en casa, hay que tratar hasta este momento con un pequeño refrigerio que menciona que puede ser con carbohidratos de larga duración, en el cual puede ser, como ejemplos de la que menciona la guía, que puede ser el uso de plátanos, de una tostada o de pan, o incluso si el paciente lo amerita, podría ser un desayuno normal, como mencionan. Anteriormente se mencionaba que el chocolate, por tener carbohidratos, era un muy buen tratamiento para evitar la hipoglucemia o tratar la hipoglucemia leve. Si bien las últimas revisiones han mencionado que ya no se recomienda. ¿Por qué? Porque el chocolate, aparte de la glucosa, también contiene grasas y son grasas de acción rápida. Por lo tanto, la adición de las grasas va a ralentizar la absorción de los carbohidratos. Por lo tanto, la aplicación del chocolate se va a prolongar la hipoglucemia, ya que el aumento de la glucosa va a ser lento. Por lo tanto, ya no se considera dentro de los principales tratamientos de vía oral. 165. La guía británica menciona de forma muy puntual, y es en las cuales nos podríamos basar. ¿Por qué? Porque es una guía muy específica, en las cuales va a dividir a los pacientes en pacientes que se puedan encontrar orientados, con estado de alerta y que puedan deglutir, pacientes que no puedan deglutir o que se encuentran agresivos o convulsionando. Entonces, ante estos pacientes, el primer rubro que voy a mencionar son los pacientes que se encuentran con un estado de alerta y se encuentran con funciones mentales conservadas y que son capaces de deglutir. Entonces, ante esta situación, el primer paso para el tratamiento de la hipoglucemia es aplicar 15 a 20 gramos de carbohidratos de acción rápida. También otra de las literaturas que mencionan mucho es el esquema de 15-15, en el cual se aplican 15 gramos y nos esperamos 15 minutos para ver un aumento de la glucosa. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? El paciente puede deglutir, sí puede deglutir. Entonces, lo que podemos ofrecerle al paciente es, yo sé que es un poco difícil conseguir estos aditamentos que menciona la guía, pero pueden ser de 5 a 7 tabletas de lo que se conoce como dextrosol. Una botella de glucojuice, que es una solución azucarada, aproximadamente 60 mililitros, y también se menciona el uso de jugo de naranja, que es el más comentado. También podemos usar de 3 a 4 cucharadas de azúcar disueltas en agua. Si bien parece un tratamiento bastante simple, no lo es. ¿Por qué? Si el paciente está consumiendo acarbosa, si nosotros le damos el primer tratamiento, que es 3 a 4 cucharadas de azúcar disueltas, el uso de la acarbosa va a ser que va a impedir, bueno, la carbosa impide la descomposición de la sacarosa en glucosa. Por lo tanto, el tratamiento, bueno, el objetivo sería un poco lento. El uso del jugo de naranja menciona que va a variar respecto si es temporada de la naranja, o también va a depender mucho de la madurez de la fruta. Digo, son cosas muy
fáciles que se puedan dar, pero tienen también sus puntos muy específicos. Entonces, ya le dimos al paciente este tratamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? De 10 a 15 minutos vamos a tomar la glucosa nuevamente. El objetivo es tenerlo mayor a 80. Si no lo tenemos así y lo encontramos a menos de 4 milimoles, vamos a repetir el primer paso que ya había mencionado. Y hasta aquí nos quedamos. Entonces, no funcionó la primera fase del tratamiento, tomamos en 10 o 15 minutos nueva glucosa, se encuentra abajo de 70 nuevamente, repetimos el tratamiento y si en 15 minutos no tenemos resultado, aquí suspendemos este tratamiento vía oral y nos vamos con el tercer paso, en los cuales que ya estamos hablando que tenemos de 30 a 45 minutos una vez iniciado el tratamiento y que la glucosa se encuentra todavía por debajo de los 70 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? La aplicación del glucagón de 1 miligramo intramuscular y la aplicación de una solución glucosada intravenosa. Más adelante les explico qué soluciones son las más utilizadas en este tipo de pacientes. Y bueno, en teoría, aquí el paciente debería tener ya una reversión de los síntomas. Si bien va a también depender de cuál es la causa de la hipoglucemia y el tiempo de que tuvo el paciente de prolongación de la hipoglucemia. También hay que tener en cuenta que el glucagón va a ser muy específico en pacientes si usan o no sulfonilureas o si el paciente se encuentra con alguna restricción hepática que más adelante se los menciono. Entonces, si tuvimos éxito hasta este punto, vamos a irnos al punto número 4, que este punto se va a aplicar a todos los pacientes una vez revertidos los síntomas. Entonces, aquí vamos a tener reversión de los síntomas y la glucosa se va a encontrar mayor a 72 miligramos por decilitro. ¿Y qué hay que hacer en este caso? Lo ideal y lo primordial va a ser siempre el inicio de la vía oral. Siempre con carbohidratos de acción prolongada. Vamos a iniciar de forma leve para evitar alguna complicación respecto al inicio de la vía oral, en el cual se menciona que con la aplicación, no sé, de 2 galletas, una rebanada de pan o tostada, incluso vaso de leche de 200 a 300 mililitros, o incluso, si el paciente puede consumirlo, una comida normal. Esto es iniciado ya la vía oral, tenemos que tener que el paciente tenga una mejoría de la sintomatología. Entonces, hacemos nuevamente un resumen, ya sea que le podamos dar 15 gramos de glucosa al paciente o nos podemos dar incluso hasta 20 gramos de glucosa, tenemos que tener un objetivo de elevación de 37 hasta 70 gramos y tenemos que tener ya una reversión de los síntomas desde los 20 hasta los 45 minutos. Incluso pacientes desde las primeras 5 minutos que se inicia la aplicación de la glucosa empieza con la reversión de los síntomas. Otro de los ejemplos en los cuales podemos encontrar 15 gramos de carbohidratos y que sí se pueden usar siempre y cuando que el paciente pueda tolerar la vía oral es una cucharada de miel, que aproximadamente son 15 mililitros. Se menciona también muy específico el 6 de esos dulces que se llaman salvavidas, 150 mililitros de jugo o refresco regular, si bien el uso de refresco, pues respecto al tratamiento intrahospitalario, pues no es ideal. 5 terrones de azúcar o 15 mililitros de cucharadas de azúcar disuelta. Ahora nos vamos con otro tipo de pacientes. Son adultos que se encuentran con estado de alerta, pero se encuentran desorientados, pero sí pueden deglutir. Primero tenemos que verificar si el paciente sí en verdad se encuentra desorientado, y si no se encuentra desorientado, pues nos vamos al primer rubro que ya les mencioné. Si el paciente se encuentra con algún estado neurológico alterado, pues nos vamos a ir con este esquema. Igual lo menciona la literatura, no es que lo tengamos a la mano. Menciona la literatura que hay que administrar este tipo de gel de glucosa que tiene 40% de glucosa, que es un gel que se puede administrar en la boca del paciente y tiene una absorción en la mucosa oral. Por lo tanto, es una forma sin que el paciente tenga que deglutir, podemos administrarlo por vía oral. Es una parte del tratamiento. Si no es viable esto, pues vamos a darlo una administración de glucagón de 1 miligramo intramuscular. Hacemos nuevamente lo mismo. De 10 a 15 minutos vamos a
repetir la toma de la glucosa, y si es menor a 4 milimoles o menor a 72, vamos a repetir nuevamente este paso. Una vez que repetimos el paso y seguimos sin tener una glucosa adecuada, suspendemos aquí y nos vamos con el siguiente esquema, que es igual el uso del glucagón. Menciona también en la literatura que no podemos usar el glucagón IM más de 2 veces. Entonces, no recuperó nuestro paciente. ¿Qué se hace? Tenemos aproximadamente unos 30 minutos del inicio del tratamiento. Entonces, lo que hay que hacer es la aplicación de una glucosa intravenosa. En este caso, la que más se comenta es el uso de la glucosa al 10%, en las cuales se pueden usar a 15 minutos y se espera que estar pasando de 150 a 200 mililitros. Ya revertimos los síntomas y, como les había mencionado, esta parte del tratamiento es la que se va a aplicar siempre. Entonces, el paciente ya puede consumir cualquiera de estos, iniciar la vía oral. ¿Para qué? Para evitar nuevamente la hipoglucemia una vez que ya revertimos el cuadro. Ahora vienen los pacientes más graves que nos podemos encontrar. Son pacientes que se encuentran con pérdida del estado de alerta, pacientes que estén convulsionando, pacientes agresivos, que no puedan consumir la vía oral, bueno, que no puedan tolerar la vía oral o que definitivamente no sea una opción. ¿Por qué? Porque por fisiopatología hasta esta entidad, el paciente se encuentra con un nivel sérico de glucosa bastante bajo, aproximadamente desde 15 hasta 30 miligramos por decilitro. ¿Qué hay que hacer? Entonces, ante esta vigilancia, el paciente, pues, no vamos a saber primero cómo está la glucosa. Vamos a ver un paciente con pérdida del estado de alerta. Lo primordial, como ya conocemos, es nuestra aplicación de nuestro ABCD, incluyendo pues ya respecto a la exposición del paciente, pues la toma de la glucosa capilar, en las cuales pues ya nos vamos a ir con un diagnóstico más certero. Menciona muy específico la literatura que si nosotros podemos identificar o nos refiere el familiar que el paciente se encuentra con un aparato de infusión de insulina continua in situ, hay que detenerla para evitar la hipoglucemia, perdón. Y aquí es bastante fácil saber tratar a estos pacientes. Si tenemos acceso venoso o no tenemos un acceso venoso. Si no tenemos un acceso venoso, vamos a irnos por el glucagón 1 miligramo intramuscular. Si no lo tenemos a la mano, pues nos vamos a tratar de tener un acceso venoso, porque sería la única vía que nos queda. Entonces aquí vamos a aplicar de 75 a 100 mililitros de resolución glucosada por 15 minutos o al 10% de 150 a 200 mililitros durante 15 minutos, con el fin de elevar la glucosa en los próximos 10 a 15 minutos. Y vamos a repetir la medicación una vez que no tengamos un éxito con esta serie de tratamiento. Ahora sí, hablando un poquito del glucagón, es menos eficaz el glucagón en pacientes que tengan restricciones hepáticas. ¿A qué me refiero? A pacientes que tengan enfermedad hepática, a pacientes que tengan un consumo crónico de alcohol o pacientes que se encuentran con alguna infección a nivel hepático. Ya que el glucagón va a movilizar el glucógeno del hígado y va a ser más, obviamente si tenemos un compromiso a nivel del hígado, esta movilización que trata de hacer el glucagón pues va a ser limitada. ¿Por qué? Porque no tenemos un hígado sano. Y como les he mencionado, nuevamente encontramos esta parte del tratamiento una vez que tengamos recuperación de los síntomas. Ahora sí, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer una vez que ya tenemos remitida la hipoglucemia, tratada la hipoglucemia, revertidos los síntomas? Bueno, primordial, o sea, lo primero es identificar la causa que nos llevó a la hipoglucemia. ¿Cuáles pueden ser las causas? Lo más frecuente en nuestros hospitales, alguna infección, el uso de sulfonilureas, el uso indiscriminado de la insulina. Entonces, una vez identificada nuestra hipoglucemia, vamos a irnos a diferentes caminos para los cuales vamos a ir, por ejemplo, si el paciente, consideramos que el paciente es por consumo de sulfonilureas, vamos a tener hasta 48 horas para que podamos revertir el efecto de la glibenclamida
Y podemos considerar aplicarle de forma coadyuvante la infusión de glucosa IV al 10%. Entonces, tenemos que tener un monitoreo regular de 24 a 48 horas. Esto es para todos los pacientes, independientemente del tipo de que esté causando la hipoglucemia, tenemos que vigilar a nuestro paciente hasta 24 horas, máximo 48 horas. Y lo primordial, una vez que ya podemos considerar que el paciente se puede dar de alta, pues lo que podemos impactar bastante es una buena educación al paciente que se egresa con un envío al centro de salud para cualquier eventualidad. Pero donde nosotros vamos a impactar más es cuando estamos dando el alta al paciente, ya sea el familiar, es resolver todas las dudas y que se trate de identificar cualquier tipo de síntoma para evitar hospitalizaciones por hipoglucemia. Hablando así de los medicamentos que les he mencionado anteriormente, el glucagón. El glucagón la dosis va de 1 miligramo subcutáneo o intramuscular, se prefiere intramuscular. El tiempo de acción es de 15 minutos. Se puede repetir hasta 15 minutos, no más de 3 aplicaciones, y se espera que pueda aumentar de 54 a 216 miligramos por decilitro desde la primera hasta la segunda aplicación. Si bien es un rango bastante amplio, se espera que el tiempo de duración sea de 9 a 22 minutos. Entonces, esta es como la forma en la que podemos encontrar el glucagón, que viene ya en su ámpula para aplicación directa. ¿Qué es el glucagón entonces? El mecanismo de la acción del glucagón menciona que va a hacer que la unión a su receptora va a activar la adenilciclasa, y esto va a provocar el aumento del adenosín monofosfato cíclico, que a nivel intracelular va a provocar que determina la activación de la proteínasa A y va a aumentar la liberación de la glucosa, inhibir la síntesis de glucógeno y va a provocar, va a aumentar la producción, va a activar la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Entonces, lo que hace el glucagón es producir más glucosa mediante estas 3 vías. Ahora, como parte del parteaguas es IM o intravenosa, nos vamos a ir con en este caso, hay que dejar el pollo aquí en la broma y en la nevera se ha utilizado en los últimos años de forma indiscriminada a la dextrosa al 50%. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos pasarle de 15 a 20 gramos de glucosa, que es lo que nos marca. Mira mi llave afuera. Si observamos una botella, aproximadamente tiene 50 mililitros, tiene 50 mililitros, y el aporte de glucosa es prácticamente lo que nosotros deseamos ponerle. Por lo tanto, se usaba de forma indiscriminada porque al pasarle toda la solución, pues se cumplía el objetivo. Sin embargo, la solución glucosada tiene una osmolaridad bastante alta, que sería como su forma negativa de la aplicación, que es una osmolaridad de 2770. Es una osmolaridad bastante alta para administrarla intravenosa y que puede tener repercusiones de forma colateral a nivel cerebral. La que podrías considerarse como la más noble y la que podemos usar de forma bastante segura es la dextrosa al 10%, que 10 gramos de glucosa se van a encontrar en 100 mililitros. Una solución de 1 litro pues nos va a dar 100 gramos. La osmolaridad es bastante baja, que es de 556, y es, como lo he mencionado, una de las soluciones más nobles que podemos usar. La dextrosa al 5% es 5 gramos encontrados en 100 mililitros. La osmolaridad es la mitad del anterior, 252. Aquí una tabla comparativa de las diferentes soluciones que les estaba mencionando, y aquí ya vemos que encontramos una solución glucosada al 20%. No tenemos de forma comercial una solución glucosada al 10%, pero nosotros la podemos preparar. ¿Cómo se prepara? Les traigo como la fórmula que se usa para que nosotros podamos preparar este tipo de solución. Pero antes de eso, ¿en quiénes sí se les puede administrar este tipo de solución? Principalmente en pacientes con enfermedades que no requieran volúmenes altos. Por lo tanto, esta solución
tiene mayor aporte de glucosa, pero nos lo da en menor volumen. Entonces, en pacientes hepatópatas, cardiópatas o nefrópatas sería como indicada o ideal también usar ese tipo de glucosa de solución una vez que se encuentra con una hipoglucemia refractaria, por así llamarlo. Entonces, queremos utilizar una solución al 20%. Solo tenemos solución al 10%, al 50%, o podemos usar cualquiera de las demás. Entonces, la fórmula explica que se va a usar, bueno, vamos a tratar de, bueno, vamos a restar de forma cruzada 10 menos 20 y nos va a dar 10. 50 menos 20 nos va a dar 30 de forma cruzada. Entonces, ese resultado de 30 y 10 lo vamos a sumar y va a ser nuestra constante. Ese constante de 40 es el factor que va a dividir a nuestra cantidad de solución. Entonces, esos 1000 mililitros lo vamos a dividir entre 40 y nuestro factor multiplicador va a ser 25. O sea, esa va a ser nuestra última variable o última constante y la vamos a multiplicar por el número que nos dio paralelo a la solución que vamos a preparar. Entonces, yo quiero preparar una solución bueno, yo tengo una solución al 10%, entonces voy a multiplicar nuestra constante de 30 por el 25, nos va a dar 750 mililitros, pero esta va a ser una solución glucosada al 10%. Viene siendo lo mismo del 10 al 25, nos va a dar 250, y si nosotros sumamos el resultado, pues nos va a dar 1000 mililitros al 20%, dándonos 750 del 10% y 250 al 50%. Aquí podríamos cambiar la del 50% porque estaríamos hablando que tendríamos 5 frascos de solución al glucosada al 50% y recuerden que tiene mucha osmolaridad y puede ser contraproducente al paciente. Por lo tanto, podemos usar una solución glucosada al 5% y el resultado va a ser el mismo, pero con menos osmolaridad. Hablando ahora sí de estudios comparativos ya para casi terminar el tema. Bueno, este estudio que se hizo en el 2021 hace una comparación de la solución glucosada al 10% y solución glucosada al 50% en pacientes hospitalizados para el tratamiento de la hipoglucemia. El estudio se hizo para 300 pacientes, en los cuales 161 se usaron la glucosada al 10% y 150 al 50%. Esto con el fin de ver o comparar la seguridad de ambas soluciones, y el resultado dio que no hay como tal una diferencia significativa en el uso de estas. Sin embargo, el uso de la solución glucosada al 50% lo que hace la diferencia es que mantiene cifras de glucosa más elevadas que la del 10%. O sea que, si bien no es un dato tan significativo, podríamos se preferiría el uso del 10%. ¿Por qué? Porque no nos da cifras tan altas de glucosa una vez instaurado el tratamiento. Otra forma de tratar la hipoglucemia, ya hablando de una hipoglucemia refractaria que no se dio o no tuvimos un éxito con el uso de soluciones glucosadas, y a pesar de estar con el tratamiento en vía oral con una dieta, el paciente va a persistir con la hipoglucemia, podría ser el uso de los esteroides. ¿Pero por qué el uso de los esteroides? El más utilizado es la hidrocortisona, que se puede usar de 100 miligramos cada 8 horas, y es su acción corta y es una actividad mineralocorticoide. Pero ¿por qué el uso de los esteroides? Si bien su uso es prácticamente porque estamos esperando un efecto secundario, que es el aumento de la glucosa por uso de los esteroides, pero comento nuevamente, es un efecto secundario que estamos buscando ante una hipoglucemia refractaria. Este estudio menciona que agregando esteroides ante una hipoglucemia y el uso de glucagón va a dar como, bueno, se hizo, es un método de revisión de la literatura en el cual la infusión continua de dextrosa durante 150 horas se comparó con bolos de dextrosa al 50%. Entonces estábamos comparando una infusión de glucosa y un tratamiento en bolos. A esto agregando esteroides. El resultado es
que el uso de los esteroides disminuye el uso o la cantidad de dextrosa utilizada para combatir o para tratar, perdón, la hipoglucemia. Entonces, el esteroide es uno de los tratamientos secundarios que podemos usar como coadyuvante, pero no es de primera elección. El otro tipo de medicamentos que se menciona en la literatura es el uso del actriótide, que se va a recetar a unir a los receptores de somatostatina 2 y que va a actuar en las proteínas G de las células beta, lo que va a provocar la disminución del calcio y va a inhibir la secreción de la insulina. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es evitar la secreción de la insulina ante una hipoglucemia prolongada. Entonces, se recomienda que sea de 50 a 100 microgramos cada 6 horas por 3 días. Puede usarse también en infusión, que es de 100 a 150 microgramos por hora. Y está indicado en hipoglucemia secundaria a fármacos. En este caso, pacientes con hipoglucemia secundaria por el uso de la glibenclamida. Son pacientes que se pueden incluso pasar hasta 48 horas. O también es muy común encontrar pacientes que se encuentran con insulinomas que tengan una hipoglucemia prolongada. Este estudio menciona también, bueno, se hace la conclusión que se considera de primera línea ante pacientes que tengan intoxicación por sulfonilureas. Si ya identificamos la causa, que es una intoxicación por glibenclamida, no nos vamos a estar viendo, bueno, no vamos a estar tardando en ponerle glucosada, infusión de glucosada. Podemos darle una solución de soporte y el tratamiento ideal es el electrótido. ¿Por qué? Porque es como el tratamiento de elección ante una intoxicación. ¿Qué complicaciones vamos a tener ante un paciente con una hipoglucemia? Como ya les había mencionado, varía bastante en el tiempo de evolución de la hipoglucemia, si es una hipoglucemia prolongada, una hipoglucemia refractaria, y también de hasta qué nivel sérico llegó la hipoglucemia. Entonces, puede darnos desde un deterioro intelectual leve hasta un coma prolongado. Incluso podemos tener secuelas neurológicas permanentes como una encefalopatía metabólica. Incluso pacientes que puedan pacientes que puedan tener una complicación como la muerte. Entonces, las complicaciones van a ser diversas y, como les he mencionado, depende principalmente del tiempo en el cual el paciente se expuso a la hipoglucemia. ¿Cómo vamos a evitar o cómo vamos a prevenir la hipoglucemia? Como les he mencionado, una vez instalado el tratamiento, una vez logrados los objetivos de nuestro tratamiento y que el paciente pueda egresarse desde urgencias, nosotros tenemos que impactar de forma general para el paciente. Una alta bien especificada con signos y de alarma bien especificados van a ser de mayor aprovechamiento para el paciente. Tenemos que educar al paciente ante la aparición de los síntomas, para que conozca los síntomas y para que sea muy estricto en el consumo, bueno, en el ajuste de las dosis de la insulina, porque pues es uno de los principales causantes. Respecto a la dieta, que el paciente esté casi seguro de que va a comer una vez aplicada la insulina, porque pasa mucho que los pacientes se aplican la insulina, por alguna razón ya no se aplican, ya no consumen y aquí empieza la hipoglucemia. Entonces, lo que podríamos decir a los pacientes es que estén casi seguros de que ya van a comer cuando se aplican la la insulina. Y bueno, el monitoreo de la glucosa es para que el paciente vaya conociendo mejor su cuerpo y para que vaya observando con esa dosis de insulina, cómo amaneció, cómo se acuesta, qué tanto eleva después de este tipo de alimentos, qué tanto se eleva después de tener este tipo de, esa rutina o ese estilo de vida ya con un cambio. Entonces, el paciente con todos estos 4 tipos de prevención podemos impactar de forma bastante importante. ¿Cuál es nuestro pronóstico? El pronóstico va a depender del tiempo de la evolución, de la causa, el tiempo en que nos podamos retrasar en la identificación de los síntomas, en el retraso en el tratamiento que podamos ver. Hemos observado que hay pacientes que puedan encontrarse, por ejemplo, en las sillas esperando valoración por el médico de filtro y el paciente se encuentra con hipoglucemia. Si nosotros tuvimos un paciente, podemos identificar de forma general un paciente que se encuentra con estado neurológico secundario a disminución de la glucosa sanguínea.
Y también depende de la educación del paciente y la red de apoyo. ¿Cuáles son mis conclusiones? Bueno, las conclusiones respecto a este tema es vigilar la glucosa a todos los pacientes que están hospitalizados, estrictamente a los diabéticos, tener bien específico en nuestras medidas generales de las indicaciones cada cuánto queremos vigilar la glucosa de nuestros pacientes, se encuentren en ayuno o no, para que nosotros podamos evitar las hipoglucemias que suelen darse más que nada en el turno nocturno. Una vez identificada la hipoglucemia, el paciente no se puede dar de alta si no hemos identificado la causa que llevó al paciente a la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque el paciente va a regresar, ya que la causa nunca se identificó y nunca se trató. Evitar ayunos innecesarios y no subestimar la vía oral. Entonces, ante un paciente, por ejemplo, paciente que tiene un problema, tiene una entidad, por ejemplo, no quirúrgica o que sí es quirúrgica pero no de urgencia y que se va a hospitalizar, el paciente no amerita estar en ayuno. El ayuno va a provocar una hipoglucemia y si el paciente no tiene contraindicación para la vía oral, hay que iniciarle la vía oral para evitar esas complicaciones. Entonces, nunca subestimar la vía oral. Y el otro es preferir el uso de la solución glucosada como parte del tratamiento, porque como lo he mencionado es como una de las soluciones más nobles que podemos utilizar, ya que no tiene aumentada la osmolaridad y evitamos poner el doble del líquido para aumentar los niveles de la glucosa, comparándome con la solución al 5%, que prácticamente sería el doble de líquidos que una del 10%. Entonces, eso sería todo por mi parte respecto a la hipoglucemia. Traté de enfocarme un poco más en el tratamiento y tratar de identificar los síntomas que vamos a encontrar en los pacientes y los síntomas que se van a identificar respecto a las concentraciones séricas de la glucosa. Entonces, les cedo la palabra a la doctora Yosahan.